Este es tu programa, El Privilegio de Ser Mujer, con la pastora Miriam de Jerez. Soy Miriam de Jerez y te doy la más cordial bienvenida a nuestro programa El Privilegio de Ser Mujer. En esta oportunidad vamos a continuar con estos temas que veníamos tratando sobre la violencia y vamos a hablar hoy específicamente sobre la violencia económica. Ahora para ustedes un interesante reportaje. Violencia económica. La violencia económica son acciones que repercuten en el uso, goce, disponibilidad o accesibilidad de una mujer a los bienes materiales que le pertenecen por derecho, por vínculo matrimonial o unión de hecho, por capacidad o por herencia, causándole deterioro, daño, transformación, sustracción, destrucción, pretensión o pérdida de objetos o bienes materiales propios o del grupo familiar, así como la retención de instrumentos de trabajo, documentos personales, valores, derechos y demás bienes y recursos económicos. La violencia económica contra la mujer se da cuando se menoscaba, limita o restringe la libre disposición de sus derechos laborales o matrimoniales, o se le obligue a suscribir documentos que pongan en riesgo su responsabilidad económica. A veces la mujer se ve sometida a este tipo de violencia cuando se le amenaza con no cubrir sus necesidades básicas y la de sus hijos. También el abusador puede ser o ejercer violencia psicológica, sexual o física sobre la mujer con el fin de controlar los ingresos o el flujo de recursos monetarios. Este tipo de acciones son bastante comunes en nuestro medio, y también la escasez de denuncias debido al temor a no recibir una pensión que limite en determinado momento la manutención de los hijos. Puede ser sancionado con 5 a 8 años de prisión. Mujer, debe ser justa. Mujer, denuncia. Mujer, eres libre. Así que vamos a ir a una entrevista muy interesante. Quisiera que le pusieran mucha atención porque vamos a aprender mucho de esa entrevista. Bueno, licenciada, muchas gracias por permitirnos esta entrevista. En esta ocasión queremos hablar acerca de la violencia económica y queremos que usted nos amplíe el tema y queremos saber cómo se ejerce la violencia económica. Bueno, primero muchas gracias a ustedes por estar acá en esta su casa. El Instituto de la Defensa Pública y la Coordinación Nacional de Asistencia Legal Gratuita se siente muy complacidos con la presencia de ustedes, sobre todo porque sabemos que esta información va a llegar a cientos de hombres y mujeres que pueden conocer un problema que aqueja a Guatemala. La violencia económica es un tema que poco se ha hablado, que poco se conoce y que se malinterpreta en muchas oportunidades. Difícilmente podemos saber, si no somos abogados, en qué consiste la violencia económica. ¿Qué incidencia tiene y a quiénes afecta directamente? Bueno, el delito de violencia económica está contenido en el decreto 22-2008 del Congreso de la República, que es la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Está establecido como una acción en contra de las mujeres por parte de varones y que se relaciona con el sometimiento de las mujeres a una condición económica. En este caso se relaciona con cualquier acción que menoscabe, limita o restrinja el patrimonio de una mujer, la disposición de sus derechos
patrimoniales o económicos, que obligue a una mujer a suscribir documentos, que desista de algún derecho que esta mujer tiene, que le destruya sus documentos de identificación, que la someta a través del abuso a no brindarles los alimentos que corresponden de acuerdo con la ley, tanto para ella como para sus hijos. Entonces son muchas las condiciones que la ley contra el femicidio establece dentro del delito de violencia económica. Cualquiera podría decir, pero ¿por qué hay un delito de violencia económica? ¿Por qué para las mujeres? Porque culturalmente las mujeres no han tenido la capacidad para valerse por sí mismas. Culturalmente no se ha permitido, en todas las épocas de la historia de la vida de las mujeres, no se ha permitido que las mujeres estudien, se preparen y comiencen a vivir una vida en plena libertad, sino que desde que se casan o desde que se unen a una persona en particular, son sometidas o son condicionadas a que no pueden salir de casa, a que no pueden trabajar, a que no pueden ejercer por sí mismas una actividad económica, que no deben de tener bienes, que las mujeres no deben de ser propietarias de sus bienes y que si lo son, en algún momento pueden ser despojadas de sus bienes a través de un ardid, a través de un engaño o a través de una simple golpiza. O deben de ser sometidas a todo tipo de abusos que comienzan desde el abuso psicológico hasta el abuso físico para obligarlas a hacer cosas que no quieren como condición de que van a recibir la pensión económica para ella o para sus hijos. Y aquí se pueden incluir todas las formas de violencia que comienzan desde la violencia psicológica, la violencia sexual, inclusive el decir, pues no voy a darte la pensión alimenticia si no venís y tenés relaciones sexuales conmigo o haces lo que yo digo. Por eso se ha considerado importante que la mujer tenga un instrumento en su favor como la capacidad de contar con la libertad, de decidir por sí misma y que no haya ninguna condición que someta a la mujer a poder actuar de acuerdo a la obligación que le impone otro, sino solamente de acuerdo a la obligación que le da el Estado. ¿Y cómo se penaliza esta violencia? El artículo 8 de la Ley contra el Femicidio establece que el delito tiene una consecuencia. Es una pena que va desde 5 a 8 años de prisión, de acuerdo a la gravedad del delito y a las circunstancias en que éste haya sido cometido, que son condiciones que se valoran ya dentro de un proceso penal. Para terminar nuestra entrevista, quisiera que les diera a nuestras mujeres afectadas algunas sugerencias. Bueno, la parte más importante tal vez acá es que sepan las mujeres que a través de la historia las mujeres tenido que ser sometidas a algunas condiciones que no son dignas y que no van en el marco de la ley, por lo menos en el marco de la Constitución Política de la República, que establece que hombres y mujeres somos iguales ante la ley y que tenemos los mismos derechos y que tenemos las mismas obligaciones, que vivimos en un país libre y que esa libertad nos garantiza que todos debiéramos de vivir en armonía. Cuando esas situaciones no suceden, entonces tenemos la ley que permite apoyarnos y protegernos, que es importante que se asesoren, que acudan a las instancias que tiene el Estado o que tiene inclusive la sociedad civil, para que puedan apoyarse, que acudan inclusive, por supuesto, a ser asesoradas a donde lo consideren pertinente, pero que se asesoren para saber que lo que a veces les está ocurriendo dentro de sus vidas, dentro de sus hogares o con sus parejas, no es normal, que lo que a veces consideramos como normal no es así de cierto. Entonces que se aseguren que tienen derecho de trabajar,
que tienen derecho de tener bienes, que tienen derechos que les garantiza tanto la Constitución Política de la República como les garantiza el Estado, para que puedan vivir una vida digna, una vida en libertad, pero sobre todo una vida en paz, que tanto necesita Guatemala y que tanto necesitan sobre todo los niños y las niñas, porque el ver estas condiciones de violencia dentro del hogar generan más violencia, y las mujeres debemos y tenemos a nuestro cargo por tradición y por cultura el cuidado de nuestros hijos, aunque eso no sea así. Hombres y mujeres tenemos la obligación de cuidar a nuestros hijos y a nuestras hijas, pero es importante que sepamos que todos debemos de contribuir a contar con un país que pueda estar en paz. Gracias. Nuevamente, licenciada, le damos muchas gracias por permitirnos esta entrevista. Gracias a ustedes por venir a entrevistarnos. Gracias. Y como siempre tenemos algunos testimonios de personas que han sufrido la violencia económica. Bueno, mi mensaje para todas las mujeres es de que no se queden calladas, que denuncien, que paren, porque todas las mujeres valemos mucho, ¿verdad? Entonces que denuncien, que no se queden calladas, porque si uno calla, uno puede aparecer muerto o puede quedar mal, ¿verdad? Entonces yo les digo a las mujeres de que no se queden calladas, que denuncien, que no les tengan miedo, porque para eso hay muchas ramas del Ministerio Público que lo pueden ayudar a uno, ¿verdad? Y ahora pues lo defienden mucho a uno, ¿verdad? Entonces que denuncien, que no se queden callados. Pues cada vez que él llegaba enojado empezaba a tirar todo, a maltratarme, a insultarme con palabras groseras, ¿va? Y había veces que quería pegarme, pero ahora que se fue y no da el gasto, ¿va? Entonces vine para que me ayuden para ver si puedo tener por lo menos la pensión alimenticia. Entonces yo lo que le digo a todas esas mujeres, va, que saben, si están pasando por eso, que se atrevan a denunciarlos, porque si no ellos se quedan así tranquilitos como que sin nada. Ellos tienen el deber de ayudar a sus hijos. La violencia económica es uno de los temas que también está ahora en boga en Guatemala debido al establecimiento de la nueva ley que defiende a la mujer. Es una ley que trata sobre la defensoría del abuso, el abuso económico, el abuso sexual, el abuso psicológico y el abuso físico. Ahora vamos a centrarnos en la violencia económica. Vamos a pensar en un pasaje que tenemos en la Biblia en Segunda de Reyes 6, 28 y 29. Este trata de dos mujeres que estaban viviendo en el pueblo de Israel en una época de una extrema pobreza. El pueblo estaba, como quien dice, en quiebra, estaban en ruinas. Cuando dicen que vamos a llegar a los tiempos de comernos los unos a los otros, podemos comparar con este tiempo. Habían dos mujeres que acordaron por el hambre que tenían comerse a sus hijos. Y dice que una le dijo a la otra: comámonos hoy a tu hijo y mañana nos comemos al mío. Cuando el rey andaba caminando por ahí, se encontró a las mujeres en la discusión y le dice la una al rey: nosotras habíamos hecho un trato, quedamos en comernos a nuestros hijos. Ella me dijo: comámonos al tuyo y mañana nos comemos al mío. Y hoy que nos toca comernos al hijo de ella, lo ha escondido. Y entonces esta noticia tan impactante, el rey le causó tanto impacto que se puso como de luto. Él se rasgó su ropa, se puso en cilicio, le dolió tanto darse cuenta de la pobreza que estaba viviendo su pueblo para llegar a extremos así.
Y eso pasa también muchas veces. La violencia económica es la raíz de muchos males, así como el amor al dinero. A veces abusamos económicamente y no hemos entendido bien de qué se trata este tema. Pero aquí podemos ver que la palabra de Dios nos dice que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. O sea que si alguien está viviendo en una pobreza extrema, tiene que buscar a Dios. Solo Dios es el que le puede sacar de esa pobreza, porque el Evangelio le es predicado a los pobres para que dejen de ser pobres. Así como viene a predicarle a los enfermos para que sean sanos y a los esclavos para que sean libres, a los pobres se les predica el Evangelio porque Dios no quiere que haya pobreza en la tierra. A pesar de que Jesús mismo dijo que los pobres siempre estarían, que habría que ayudarles, se puede ser pobre, pero que no falte la comida, que no falte el pan en la casa. Dice 2 de Tesalonicenses 3:10, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Tenemos que estar conscientes de que el varón tiene que proveer para su casa. Dice 1 de Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Nosotros los creyentes tenemos que confiar en Dios y en que Él va a proveer los medios y nos va a permitir trabajar en un lugar donde ganemos lo suficiente para sostener a la familia. Génesis 3:17 nos habla de cómo Dios manda al varón a proveer para su casa. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El hombre fue castigado con trabajar duro y comer el pan diario con el sudor de su frente. La mujer fue castigada con dolores de parto, pero no era sencillamente de que empezara a tener dolores. Dios le dice que iba a acrecentar esos dolores, o sea que posiblemente esos dolores estaban destinados a ser unos dolores más suaves. Pero ahora, con los tiempos que han cambiado, las mujeres quieren desenvolverse, quieren trabajar, quieren ganar dinero, y es una gran satisfacción. Es muy bonito salir a trabajar y es muy bonito saber que uno está ganando. Es bonito ponerse de acuerdo con el esposo y ganar y llevar los dos a la casa. Pero también así los dos deben compartir las responsabilidades de la casa. El Espíritu Santo nos lleva a la verdad, nos hace valorar lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero podemos darnos cuenta que muchas mujeres, aunque no salgan a trabajar, aún quedándose en sus casas, están comiendo el pan de cada día con el sudor de su frente. Están trabajando a veces más que los varones. Y todo se trata de hablar, de hacer tratos, de hacer compromisos y de tomar cada uno responsabilidades. 1 de Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea que un varón tiene que proveer para los de su casa porque eso le va a hacer sentirse satisfecho. Va a saber que su trabajo tiene fruto, va a saber que hay una responsabilidad que él está cumpliendo y hay una necesidad que él está llenando. Va a ser una satisfacción más grande y va a constituir una familia más feliz, un hombre más feliz, una esposa más feliz. En Proverbios 15:16 tenemos una lectura muy interesante. Dice, mejor lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. También dice que la comida de legumbres con amor es mejor que un buey engordado con odio. A veces queremos comer con mucho lujo, cosas que tal vez hasta daño nos hacen, cosas que tienen mucha grasa, comer en exceso es malo, comer mucha carne nos hace daño, tomar bebidas gaseosas nos hace daño y a veces que envidiamos las personas que se dan esos lujos, pero tenemos que tener cuidado porque Dios no nos manda a envidiar la vida de los impíos. Dios no nos manda a ver qué están comiendo, qué están viviendo, cómo se están vistiendo los demás.
Hay necesidades que Dios quiere y puede llenar en tu vida, pero a veces tú conviertes en necesidades lo que realmente no lo son. No es una necesidad que el carro sea último modelo, que los zapatos sean de marca, que tu ropa sea de marcas especiales. Incluso ni es necesario que andes a la moda. Lo importante es andar vestido, porque la vida es más que la comida. El cuerpo es más que el abrigo. Y lo que Dios guarda es tu vida. Dice Proverbios 16:8, mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Muchas personas comen con lujo, comen con abundancia, se dan el lujo de desperdiciar y causan a veces la envidia de los demás, la envidia de los vecinos. Pero ¿qué tan bien habido es el dinero con el que llevan el pan a la casa? A veces envidiamos a los impíos y no es lo que Dios quiere de nosotros. Tenemos que ver nuestra realidad. Tú debes ver tu realidad y ponerte de acuerdo con tu esposo. Los dos pueden prosperar, tienen que tener buenos hábitos. Hay que tener el hábito del ahorro. Es necesario saber ahorrar, saber guardar, tener para los imprevistos. No tenemos que envidiar a los demás, especialmente si son impíos, si no conocen a Dios, porque su felicidad les va a durar poco, porque nuestra vida es eterna. Nosotros nos estamos preparando para una vida que va a llegar a la eternidad y tenemos que tener esa libertad, la libertad que nos da el Espíritu Santo, la libertad que nos ha dado Jesús. Con comunicación y con amor vamos a lograr que la economía en nuestra casa sea buena, que no vengamos a problemas y a culpas de que no alcanza, de que no suples las necesidades, porque tenemos mucho que platicar. Pide consejería, pide ayuda en Cristo, en la iglesia, vas a encontrar la solución, vas a encontrar la salvación y vas a encontrar la libertad, vas a encontrar la abundancia, porque nuestro Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Muchas gracias. Y hoy declaro que Él te devuelve lo que te robó. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces. ¿Te gustaría formar parte del Ministerio del Privilegio de Ser Mujer? Llámanos o escríbenos a la dirección, a la información y los teléfonos que aparecen en tu pantalla. Yo te arrebato mi salud. Yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa. Gracias por tu atención. Este fue El Privilegio de Ser Mujer.
Te esperamos en nuestra próxima edición.